Introducción al derecho penal. Bien, habíamos ayer estado estudiando las ciencias criminológicas y habíamos estudiado las dos tendencias, ¿no es cierto?, de las ciencias criminológicas, que son aquellas, ¿no es cierto?, que ciencias de observación, que estudian al delincuente de un punto de vista individual, social y además en sus aspectos personales, ¿no? En sus aspectos personales, es decir, en sus rasgos físicos y psicológicos. Quedó claro entonces que el derecho penal estudia el delito, ¿no es cierto?, estudia la conducta, y que al delincuente básicamente lo estudian estas ciencias de observación denominadas la criminología. Disciplina que por lo demás les comenté que al menos en España tiene como 7 años recién a nivel universitario. Claro, porque los estudios vienen prácticamente, me parece que hice en la clase de ayer también la alusión al hecho de que los estudios vienen básicamente desde otra ciencia, ¿no? La psicología, la estadística, la sociología, la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso parece que dije que se trataba de una ciencia parecida a la medicina legal, en el sentido de que en el caso de la medicina legal se toman elementos de la física, la química, la biología, ¿no es cierto?, que estudian esas ciencias, que esas ciencias nos dicen en qué consisten, cuál es la solución, etc. ¿Para qué? Para que nosotros en medicina legal podamos solucionar un problema jurídico. Un problema jurídico. Por ejemplo, ¿qué problema jurídico podemos solucionar en medicina legal? La fecha de la muerte de una persona, o la fecha del nacimiento de una persona, o si está loco o demente o no, etc. Todos esos hechos lo analizan otras ciencias, nos entregan a nosotros los antecedentes para que nosotros solucionemos un problema jurídico en medicina legal. La criminología hace una labor parecida, pero que guarda relación con otros aspectos de la medicina legal. Eso, se complementan. Bien, entonces así como hablamos ayer de la criminología y vimos que habían dos tendencias, ¿no es cierto?, una denominada de los factores y la otra denominada de la designación. Analizamos las tres primeras, ¿no es cierto?, empezando por la teoría antropológica, analizamos la de la designación, y ahora vamos a tener que referirnos a ciertas ciencias que denominan auxiliares del derecho penal, porque se denominan auxiliares del derecho penal. ¿Y por qué se los denomina así? Así como que son menos que la criminología, una cosa así. ¿Por qué? Porque cooperan al derecho penal, le cooperan para hacer una más correcta y una más eficaz aplicación, ¿no es cierto?, del derecho punitivo, una mejor aplicación de la ley penal. En estas ciencias auxiliares del derecho penal hay algunos que distinguen las autónomas y las no autónomas. Las ciencias auxiliares del derecho penal autónomas serían la medicina legal, la psiquiatría forense y la estadística. Mientras que las no autónomas serían la criminalística y la policía técnica. Entonces, algunas palabritas al respecto de cada una de estas ciencias auxiliares. La medicina legal, ya lo hemos dicho en qué consiste, ¿no es cierto? Estudia los problemas jurídicos
que están relacionados con la biología y con las ciencias físico-químicas. Estas ciencias son las que nos van a dar las respuestas desde sus estudios, desde sus conocimientos, desde la física, desde la química, desde la biología. Y nosotros con esas respuestas vamos a hacer una mejor aplicación de la ley penal y vamos a resolver problemas jurídicos. También, como ciencia auxiliar, se encuentra la psiquiatría forense. Antes hablábamos, ¿no es cierto?, dentro de la criminología, de la psicología criminal, que estudiaba, ¿no es cierto?, las características de los delincuentes, etc. Acá, y de las circunstancias que incidían en la psiquis para que éste cometiera delito. Aquí en la psiquiatría forense se trata de algo parecido, pero es la diferencia que hay entre un psicólogo y un psiquiatra. Un psicólogo, ¿no es cierto?, no es médico. El psicólogo no es médico. El psicólogo, bueno, en la facultad de nosotros están las escuelas de psicología están en la facultad de ciencias sociales, y los psiquiatras están en la facultad de medicina. Entonces el objeto de cada una de las ciencias es diferente. La psiquiatría forense se ocupa de las enfermedades mentales, de las patologías mentales, en sus relaciones con el derecho, de las anomalías psíquicas en cuanto afectan a lo jurídico. Por eso que de repente uno puede ver en las películas, ¿no es cierto?, que de repente hay informes de psicólogos y de psiquiatras dentro de un contexto, ¿no es cierto? Estamos hablando de lo inmaterial que conversábamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, de la mente humana, que es creada por el cerebro pero que después anda por su cuenta, la mente humana, e incluso lo dirige al cerebro. Entonces acá el psiquiatra lo que hace ya es averiguar si uno tiene o no tiene una enfermedad mental. Tiene o no tiene una enfermedad mental. En el caso de la psicología, lo que estudia, tal vez no va a ser muy acertado lo que voy a decir, alguien me podrá replicar, pero más que nada estudia el comportamiento de la persona, el comportamiento. Da explicaciones sobre el comportamiento, sobre cómo se podría cambiar a lo mejor ese comportamiento. Pero las causas orgánicas que puede tener ese comportamiento son del estudio de la psiquiatría. Los psicólogos no participan en operaciones al cerebro. ¿Me cuenta? En las operaciones al cerebro, para ver si es que hay una falla orgánica, es decir, en el cerebro, eso lo hace el psiquiatra, con el cirujano correspondiente también. Entonces acá estamos hablando de las anomalías psíquicas en cuanto afectan a lo jurídico. Claro, nosotros estudiamos también en medicina legal la medicina legal psiquiátrica. Y ahí, ¿no es cierto?, se estudian una serie de enfermedades mentales y algunas anomalías psíquicas que no llegan a constituir enfermedad mental. Porque, ¿no es cierto?, los organismos internacionales, aquí hay mucha conexión entre los países en este tipo de enfermedades mentales. Los organismos internacionales distinguen, ¿no es cierto?, entre enfermedades que provocan inimputabilidad penal, o sea, se es inimputable penalmente, o que provocan atenuación de la responsabilidad penal. Entonces ahí, dentro de las primeras, por ejemplo, se encuentran las psicosis, las demencias, los retardos mentales y los famosos ECA, los estados confusionales agudos, dentro de las que provocan inimputabilidad
mental. Y respecto de las que provocan disminución de la imputabilidad penal, están, como se llaman, las personalidades psicopáticas, ¿no es cierto? Y la adicción severa a sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Entonces, nos encontramos con que en eso consiste la psiquiatría forense. Se ocupa de las enfermedades mentales en relación con el derecho, básicamente con el derecho penal. Y la estadística es una ciencia, ¿no es cierto?, que se encarga de reducir a números, a cifras, ¿no es cierto?, las cuestiones sociales, los fenómenos sociales. Y hace posible conocer una serie de cuestiones que son importantes, pero en eso básicamente se constituye la estadística. Por ejemplo, se puede averiguar con ella cuál es la magnitud del problema de la delincuencia, los géneros de delitos más frecuentes y sus causas, las variaciones de la criminalidad, sea cuantitativa, sea cualitativa, esta variación de la criminalidad, los efectos que producen ciertas penas, los resultados prácticos de regímenes penitenciarios. Y ahora, por ejemplo, con la modificación de la ley sobre responsabilidad penal juvenil, por ejemplo, ¿no es cierto?, se han hecho estadísticas respecto de si con esta ley, ¿no es cierto?, la participación de los menores entre 14 y 18 años ha disminuido o ha aumentado en la comisión de delitos. Si ha disminuido o aumentado la participación de este grupo etario de los jóvenes entre los 14 y los 18 que están regidos en esta ley de responsabilidad penal de adolescentes, si ha disminuido o aumentado su participación con mayores en la comisión de delitos. Si estos jóvenes entre 14 y 18 años siguen participando en la comisión de delitos menos graves, por decirlo así, como ocurría antes, o ahora cometen delitos más graves, o de los más graves. Bueno, hay una serie de cuestiones que se pueden averiguar con las estadísticas, que a su vez inciden, ¿no es cierto?, en otro aspecto del derecho penal que vamos a estudiar a continuación, que es la política criminal. Y estábamos hablando de las ciencias auxiliares autónomas, ¿no es cierto?, la medicina legal, la psiquiatría forense y la estadística. Y dentro de las no autónomas se mencionan a la criminalística y a la policía técnica. Ya no interesa si se aprenden si esos son autónomas o no autónomas, lo que interesa es que sepan en qué consisten, ¿no es cierto? Es obvio. La criminalística primero, después la policía técnica, la criminalística. Para que se acuerden siempre, desde la partida, la criminalística, ¿no es cierto?, empieza a operar, por decirlo así, una vez que ya se cometió el delito. Cuando hay que empezar a averiguar qué pasó. El fundamento que existía en el proceso penal antiguo era de que el juez debía investigarlo todo, recrear la historia de ese hecho delictivo en un 100% si pudiera, lo que, como ustedes comprenden, es difícil, ¿no? Pero ese era el fundamento. Así estaba concebida esa ley de 1875 que duró en Chile hasta el año 2000, cuando empieza la reforma nueva. Esta reforma nueva, que era necesaria, no vayan a pensar que yo, porque tengo años, entonces yo estoy de acuerdo con las cosas que hay que cambiar. No. En lo que sí estoy en contra de hace bastante tiempo es que esta reforma, ¿no es cierto?,
que se copió en Europa y en Estados Unidos, tiene pésimos resultados. Pésimos resultados. Al principio nos dábamos cuenta de lo que tramitábamos en el sistema penal nuevo. Y ahora ya todo el mundo se da cuenta. Todo el mundo se da cuenta. Y por eso que la cifra negra, ¿no es cierto?, de denuncias cada vez aumenta. La gente dice, ¿y para qué voy a ir a hacerme problemas? Y imagínense todavía con la crisis. Con la crisis, ¿no es cierto?, darse el trabajo de hacer una denuncia sobre una cuestión que después le van a decir, va a tener que ir al Ministerio Público, esperar en el Ministerio Público, etc. Y a lo mejor no lo atienden. Entonces, la criminalística lo que hace es aplicar principios científicos a las investigaciones encaminadas a la averiguación tanto del delito como del delincuente. Tanto del delito como del delincuente. Y por ejemplo, la criminalística se refiere a materias como la fijación y protección del sitio del suceso y del hecho material punible, lo que la antigua ley procesal penal llamaba el cuerpo del delito, que era una expresión que llevaba a confusiones, porque el cuerpo del delito se refiere al cuerpo físico del delito cuando se trata de delitos que tienen un cuerpo físico, básicamente los delitos contra las personas, ¿no es cierto?, en su aspecto físico. Homicidios, lesiones, violaciones, abusos deshonestos, etc. Eso que dejan huellas en la persona, huellas en su organismo, interno como externo, o en su psiquis. Pero mientras que el cuerpo del delito, la idea de la ley antigua era que se refería también al hecho jurídico del delito, es decir, al bien jurídico, en donde se confunde, ¿no es cierto?, el hecho material punible con el bien jurídico que protege. Entonces, acá, como digo, fijación y protección del sitio del suceso y del cuerpo físico del delito. Revelación, examen de las huellas e indicios. Identificación tanto de personas como de objetos. Reconstitución de escena. Peritajes. Estudios de la personalidad como de las costumbres y modos de operar de los delincuentes. Aquí es una de las áreas en la que en el aspecto del proceso penal nuevo estamos fallando. Por eso que les di el datito de que el estudio de la criminología, ¿no es cierto?, dentro de las cuales obviamente se estudia la criminalística y la policía técnica, que es la que vamos a ver a continuación. Además de la medicina legal, la psiquiatría forense, ¿no es cierto?, y la estadística. Aquí es donde estamos haciendo agua. Aquí es donde los que fueron a copiar el sistema a Europa y a Estados Unidos no se dieron cuenta de que no teníamos estos otros antecedentes. Porque si un fiscal, por ejemplo, no tiene idea, por ejemplo, de fijación y protección del sitio del suceso, ¿cómo va a estudiar un delito, y sobre todo un delito complicado, un delito grave? No es que sea mala persona, es que no tiene idea. ¿Por qué? Porque no estudió criminalística. No estudió. ¿Y a quién quedan supeditados los fiscales? A la policía. ¿Cuánto sabe Carabineros en su Labocar y la PDI en su laboratorio criminalística de criminalística? ¿Cuánto sabe? Imagínense usted, estos son apuntes míos de medicina legal, a propósito de la criminalística y de cómo se llama, de las ciencias que estudia la criminalística.
hay un montón de materias que aquí, evidentemente, ¿cómo se llama? Los chilenos no tenemos las expertices suficientes. Fíjense ustedes, le voy a leer el puro título, ¿eh? Fíjense ustedes de lo que contan los estudios criminalísticos. ¿Eh? A mí me interesa que ustedes aprendan, que sepan todo. Los estudios criminalísticos se apoyan en métodos y técnicas propias del trabajo de diferentes disciplinas, ciencias auxiliares y laboratorios periciales. Y aquí empieza a nombrar. ¿Cuáles son todos estos laboratorios periciales, ciencias auxiliares y disciplinas? Ahora empiezo a nombrar. Arte forense, retrato hablado. Antropología forense, para poder determinar el sexo, la talla, etc. Balística forense, bueno, ¿para qué les voy a decir balística forense? Dactiloscopía, documentoscopía, entomología forense, interacción de la entomología y el sistema judicial, o sea, estudio de los insectos, ¿no es cierto?, sobre todo respecto de un cadáver que habitan. Fisionomía forense, en donde se utiliza un molde de cráneo para reproducir el que existía antes del suceso. Fotografía forense, no es llegar y que cualquiera con una máquina fotográfica saque una foto, no. A lo mejor puede participar hasta en un concurso mundial, ¿no es cierto?, de la foto más importante del año en el mundo, pero no es para la fotografía forense. El que llegue y saque una fotito. Genética forense, estudio del material biológico como saliva, sangre, semen, pelo y otros tejidos, que permite tipificar el ácido desoxirribonucleico, método identificatorio moderno que por su gran precisión se ha denominado la huella genética. Hecho de tránsito, para las cuestiones de la aplicación de diferentes técnicas de análisis químico, en cuanto pueden examinarse diferentes tipos de pintura, etcétera, etcétera. Hematología, incendios y explosivos, informática forense, medicina forense, meteorología forense, importa qué día hacía, el día que lo mataron o el día que lo fueron a tirar al lugar, si estaba el día soleado, si hacía frío, si estaba lloviendo, etcétera. ¿Importa? Claro que importa. Odontología forense, estudio de las dentaduras. Patología forense, peritaje caligráfico. Piloscopía, por medio del estudio químico puede determinarse si el pelo en estudio es humano o de animal, o tiene otras características, si es sintético, por ejemplo. La piloscopía forense, la psicología forense, la química forense y la toxicología forense. ¿Cuántos de estos estudios tienen los fiscales? Son los que he nombrado, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. De esos 22, ¿cuántos tienen los fiscales? Para que una persona ingrese a una fiscalía, ¿se le hace un examen de este tipo de cosas? ¿O solamente se le preguntan cuestiones de derecho penal? Que está muy bien, pero eso es una parte, ¿no? Pues saberse en qué delito se trata, ¿no es cierto? Si alguien mató a otro, que sepa el fiscal, ¿no es cierto?, si se trata de un homicidio y no se trata qué sé yo, de una falsificación de documentos. Sí, correcto. Pero ¿y esto otro? Investigación. Entonces te pueden decir, oiga, el profesor, que tiene algo contra los fiscales. No, al contrario. Pero lo importante es que sepan. ¿Y si no hay de estos estudios en Chile? Si no hay, entonces tendrían que ir a hacerlo al extranjero, que es posible, pero difícil ir a hacer, no
no sé, un diplomado, un magíster o un doctorado en estas cosas. Al extranjero, digo. Al extranjero. Y nosotros en Chile, malo el sistema, como sea, pero dentro del ranking internacional, tenemos algunas universidades en el ranking internacional, al menos figuramos. La mayoría de los países de Latinoamérica ni siquiera figuran. Ni siquiera figuran. O sea, lo que les quiero decir que no es llegar y decir, no, mire, bueno, en Chile no hay, entonces voy a ir a Perú, o voy a ir a Guatemala. No. Si no hay acá, es difícil que haya en otra parte en Latinoamérica. Así que es complicado. Vean ustedes la cantidad de errores que se cometen en todas las investigaciones. Si ustedes ven la televisión, se van a encontrar con eso. Ustedes van a ser abogados, yo soy abogado, me da como un poco de vergüenza ajena. Es como los médicos cuando se producen, ¿no es cierto?, estos errores médicos también les dará vergüenza ajena a los médicos. Nosotros, imagínense, estamos en pañales. Estoy hablando de la investigación, de la investigación. Entonces, fijación y protección del sitio del suceso y del cuerpo del delito. Ya les toqué el tema, se lo voy a tocar de nuevo. El caso de este niñito Tomasito que se desapareció, que fue con el tío a dejar unas vacas a un lugar, qué sé yo, y el niño apareció muerto. Apareció muerto. Ahora la mamá está presentando una querella contra el papá que estaba separado de la mamá, el papá por su cuenta con un organismo no estatal, parece, están presentando una querella en contra de la policía, de una sección no, en contra del Instituto Médico Legal, porque el Instituto Médico Legal en un informe dijo una cosa, en el otro dijo otra cosa, etc. Sí, todo malo. Entonces primero dijo que sí, que la muerte del niñito era por causa, ¿cómo se llama?, que se le achacaban a un tercero, o sea, se trataba de un homicidio, y ahora está diciendo que el niñito parece que murió de una enfermedad. Eso por un lado. Porque, ¿cuáles son los hechos? Ese niñito salió con su tío abuelo, se fueron caminando, y en una parte ahí que habían caminado, no sé, 80 metros de su casa, de la casa donde estaba con la mamá, la abuela, que soy el niñito, el tío, fueron caminando y el tío abuelo en algún momento le habría dicho al niñito, espérame aquí, yo voy a dejar las vacas, a buscar las vacas, qué sé yo. El niñito se habría quedado acá, eso es un hecho no objetado, y el otro hecho no objetado es que después encuentran al niñito como a 800 metros de donde estaba, ¿no es cierto?, metido como en un huequito, no sé, eso no lo han dicho bien, cómo estaba. No se sabe nada. Para buscar, después que buscaron, el fiscal salió el primero, porque han cambiado fiscales, ahí, porque esa es la cuestión, cambiar fiscales, como que si eso solucionara algo. Apareció, ¿cómo se llama?, el fiscal, diciendo, no tenemos todavía resultados, fue a los días después ya de que estaba desaparecido, porque la cantidad de gente que vino, ¿cómo se llama?, el sitio del suceso lo infectó, lo cambió, la cantidad de huellas. ¿En qué país del mundo no se tiene conocimiento de antes de que cuando alguna persona se desaparece, sobre todo un niño, se pierde? ¿Cuántas veces se le pierde el niño a la mamá, al papá, a la abuela o a todos juntos? ¿Cuántas veces ha pasado? Los niños son inquietos, ¿y qué es lo que hace la gente? Los que están con el niño lo salen a buscar. Y si no lo encuentran, los que están con el niño, no lo encontraron al niño, van a buscar a otros parientes, amigos, que sé yo, para que lo busquen. Y después se van sumando más, que dependiendo de las circunstancias, si es niño chico, que puede haberle pasado algo, se junta más gente aquí a buscarlo. O sea, y después se va a dar el aviso a la policía, pues ahí viene más gente. Me van a decir ustedes que no se sabe esto en todas partes del mundo. En todas partes del mundo.
que el sitio del suceso cuando se trata y sobre todo en un caso como este, que era, como se llama, en el campo. Entonces, perdón que le dé color, a lo mejor piensan ustedes, pero es tremendo esto, de darse cuenta de cómo, imagínense, estamos en el 2021 con una crisis encima humanitaria, qué sé yo y todo, y nosotros estamos como en la época de las cadenas en estas materias. Claro, porque aquí la cuestión es, el señor fiscal tiene el monopolio de la investigación y entonces él decide si investiga, qué investiga, cómo investiga y todo. Después la equivocación de formalizar, ¿no es cierto?, imputando un asesinato, o sea, un homicidio calificado. Obviamente que no habían elementos para imputar alguna de las calificantes del homicidio calificado, alevosía, ensañamiento, premeditación, veneno, etc. ¿Qué es lo que pasó? Le dieron la libertad al tiro al formalizado. Al tiro. Y entonces ahora están ahí, no saben qué hacer, y este no es el único caso. Entonces, ¿a qué queda supeditado el fiscal que no tiene idea de estas cosas que estoy hablando? Fijación y protección del... Porque fijar el sitio del suceso no es solamente llegar y colocarle una cintita al lugar. Porque eso uno lo ve en las películas, porque normalmente, porque también en las películas se muestran, como se llama, cuestiones de búsquedas. Sino que el sitio del suceso puede tener grandes dimensiones. El sitio del suceso puede ser un estadio, por ejemplo. El sitio del suceso puede ser, como digo, un estadio. Y no solamente la cancha del estadio, sino que las graderías, están comprendidas la cancha, la gradería, los túneles que hay en el estadio, qué sé yo, los baños, todo, los casinos, qué sé yo, todo. Todo el sitio del suceso. Entonces acá, esa falta de criterio que tenemos nosotros, para muchas cosas. Entonces, ahora no le puede echar al fiscal la culpa a nadie, porque la ley dice que él es el que dirige la investigación, que tiene, y utiliza la palabra, tiene el monopolio de la investigación. Él decide, incluso él decide si investiga o no, tratándose de determinadas situaciones. Lo que ha llevado a la cantidad de archivos de causas que hay. ¿Por qué? Porque ahora el principio fundante, que se lo dije al comienzo, ¿cuál es? Se investiga lo que se puede nomás. Y lo que no se puede no se investiga. Así que acá hay un montón de cuestiones muy importantes. Fijación y protección del sitio del suceso y del cuerpo del delito. El hecho material punible. Revelación y examen de las huellas e indicios. La otra vez vi una película rusa. Se había perdido un niño también. Y por ejemplo, ahí hay unas ONG no gubernamentales que salían a buscar al niño. Y por ejemplo, que yo cuando veía esta noticia que iban todos buscando al Tomasito, iban todos llamándolo. Y en esta película rusa, una de las cosas que hace la gente que organiza esa ONG es que se grita cada ciertos minutos por una persona. Claro, porque si van todos gritando y a lo mejor el que está, como se llama, se cayó al barranco, qué sé yo, a lo mejor contesta más despacio, y si van todos gritando, ¿quién lo va a escuchar? Si lo sé yo que vi la película, ¿debería saberlo un fiscal o no? ¿Para dirigir la investigación? No sé. Me molestan estas cosas relacionadas con el poder, con los que ejercen, ¿no es cierto?, las funciones dentro ¿cómo se llama?, de la investigación, etcétera, de los que fallan después de todo, porque aquí sale gente perjudicada. Es como cuando la jueza, ¿no es cierto?, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso le da la libertad condicional a un tipo que no había cumplido la mitad de la sentencia y que estaba cumpliendo una sentencia porque había matado a una mujer con su niñito y los había metido en un tambor. Le da la libertad y este tipo ahora con la nueva conviviente, después que sale, realma su vida, ¡pum!,
Se dio a la hija de la conviviente actual y la mata, 16 años. Ya le hablé sobre esto. Entonces, hay gente perjudicada en esto, si la producción de nosotros es una producción importante, y eso exige hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, peritajes, ¿no? Estudios de la personalidad, ¿no? Como de la costumbre, ahí respecto del tío abuelo, porque hay un delito ahí, ¿no es cierto? Abandono de niños, o personas desvalidas. También le cité el caso de alteración del sitio del suceso, cuando el fiscal, que tiene la obligación de constituirse en el sitio del suceso, le dio la orden acá cuando estaban construyendo la segunda torre de este City Center, aquí en la calle Velázquez, que murió un pobre trabajador ahí, murió electrocutado. No fue el fiscal al hombre o mujer, no sé quién estaría de fiscal ese día, no fue al lugar. Parece que era un día festivo, no fue. Y le dio la orden a la patrulla de Carabineros, no sé, al que mandaba la patrulla ahí: usted levanten el cadáver nomás y usted me informa. O sea, estamos igual que en el sistema antiguo. Que eso era lo que se hacía en el sistema antiguo. Pero por eso que lo criticaban tanto, ¿eh? Entonces, si lo criticaban y lo cambiaron por uno bueno, háganlo bien. Y en ese sentido van mis observaciones. Y además de la criminalística, ¿no es cierto?, que son las investigaciones encaminadas a la averiguación del delito, todo lo que hablé era relacionado con eso, está la policía técnica, que es una disciplina empírica, la policía técnica, que aprovecha esta policía técnica los estudios técnicos y científicos realizados por la criminalística para descubrir a los delincuentes. Ahí ya es más difícil saber, porque como ustedes comprenden, no hay datos, pues no hay, así no es público. A ver, vamos, no sé, porque pudiéramos dejar a los estudiantes de Derecho ir aquí en Arica a ¿cómo se llama?, a la sección criminalística de la PDI, o a la OCAR de Carabineros, o a la OCAR de Carabineros. Cuando me tocó viajar hace como 4 meses atrás, estaba caída la página de Carabineros para sacar el permiso, para viajar en avión a Santiago. Decía el comunicado que cuando hay algún problema, o sea, se cae la página, que se cae a cada rato, ¿no es cierto? Entonces uno puede ir en persona, corriendo el riesgo de pegarse el coronavirus, puede ir en persona a la, ¿cómo se llama?, a la policía, a Carabineros en este caso, a que le den el permiso ahí en manera física. Llegué a la comisaría, o a la principal de Arica, ahí en la plaza, ¿no es cierto?, al lado de la PDI. Habían 2 carabineros, y una carabinera me dijo: no, acá no damos ese permiso. Sí, pero es que parece que está caída la página y eso es lo que dice el comunicado. Sí, pero aquí no damos ese permiso. Tiene que ir al registro civil. Sí, pero es que el registro civil está cerrado. Ah, no tengo idea. Chao. Esto es Chile. Esta es la realidad de Chile. Entonces, ustedes comprenden que en esta situación la víctima tiene todas las de perder. Ni siquiera estamos entrando al proceso. Estamos antes del proceso. Así que ustedes, que son el futuro de Chile, ojalá que cambien estas cosas.
Hay que cambiar mucho, pero no hay que cambiar la AFP, hay que cambiar el interés que cobran los bancos, hay un montón de cosas, pero también hay que cambiar esta otra. Porque resulta que acá, en este país, casi nunca se alega contra estas cosas. Casi nunca se alega contra estas cosas. Todos estamos calladitos siempre, ¿no es cierto? Las sentencias judiciales que aquí, sentencias... Claro, no todo es política, hay cuestiones que no tienen nada que ver con política, que resultamos perjudicados todos los chilenos. Entonces, tenemos ahí unas ciencias auxiliares del derecho penal, autónomas o no autónomas, la medicina legal, la psiquiatría forense, la estadística por un lado, y por otro, la criminalística y la policía técnica, que son básicas para ¿cómo se llama? Para poder averiguar los delitos. De todo lo que les he comentado en esta parte de la materia, me gustaría que les quedara en la cabeza que debería ser imprescindible que los fiscales, ¿no es cierto?, tuvieran preparación en estas ciencias no auxiliares. No solamente en el Código Penal. También el Código Penal, sí, pero no solamente el Código Penal, porque ellos tienen que investigar. Además son los únicos que tienen que investigar. Fíjense ustedes, aquí tengo el fotocopiado de la red, el Código Penal, el Código Procesal Penal, etc. Fíjense ustedes que a propósito, ¿cómo se llama?, de que el fiscal es el único que dirige la investigación. El único que dirige la investigación. ¿Qué significa esto? Significa hablar, por ejemplo, del archivo provisional, significa hablar de la facultad para no iniciar investigación, significa hablar del principio de oportunidad. Código Procesal Penal, artículos 167, 168, 170. Artículo 167, archivo provisional. En tanto no se hubiere producido la intervención del juez de garantía en el procedimiento, el Ministerio Público podrá archivar provisionalmente aquellas investigaciones en las que no aparecieren antecedentes que permitieren desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos. ¿Quién califica esas actividades antecedentes que permitieren desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos? El fiscal. Entonces, miren, vamos a ver que esta cuestión no, ya, archivo provisional. Pues todos estos archivos provisionales terminan en definitivo después. Me da risa cuando veía ahí me acuerdo en alguna audiencia cuando tramitaba hasta hace algunos 3 años atrás, una cosa así, o 4. Cuando llegaban los fiscales ciertos días de la semana a dar cuenta de las peticiones de archivo provisional, iban los fiscales con esas maletitas que tiene uno para viajar, que se tiran con rueditas y con un carrito, todas las carpetitas para archivos provisionales. De ese día, de esa semana, de ese fiscal. Esas eran con denuncia. No estamos considerando a la gente que no denuncia. Entonces ahí tenemos que puede archivar provisionalmente el fiscal investigaciones en las que no aparecieren antecedentes que permitieran desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos. Por ejemplo, le roban a una persona que tiene una propiedad en el campo, por ejemplo, o en un sitio eriazo, etc. Entonces, ustedes van a poner la denuncia y el fiscal, por ejemplo, le pregunta, ¿tiene cámara filmadora ahí en el lugar? No. ¿Tiene alarma que fotografía a las personas que ingresan al lugar con luz si es de noche? No.
ya, esto se va a archivar porque no hay cómo investigar. ¿Sería esa la idea del legislador, de los redactores de este nuevo proceso penal? Yo creo que no. Yo creo que la idea era que tratara de averiguar algo, ¿cierto? Pero como ahora se parte la base, somos todos prácticos, estas generaciones de ahora prácticas, ¿eh? Entonces no se puede investigar, chao nomás. Pero resulta que una persona, no todas las personas que viven en lugares aledaños o qué sé yo, no son todos platúos. Claro, de repente para un rico, por ejemplo, como se dice ahora, para un rico, si le roban el televisor se compra otro, a lo mejor se compra uno más grande porque ese ya lo tenía cabreado, era muy chico, tenía como 58 pulgadas nomás, necesita uno de 70 pulgadas. Sí, ese no tiene problema, pero hay mucha gente que tiene un televisor común y corriente nomás, porque tiene un trabajo común y corriente también. Entonces le duele que le roban el televisor. Para que ella decir, si entran a la casa y se la roban completa. Ese es el artículo 117, para la posibilidad de archivar. El que sigue, 168, facultad para no iniciar investigación. En tanto no se hubiere producido la intervención del juez de garantía en el procedimiento, el fiscal podrá abstenerse de toda investigación cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitieren establecer que se encuentre extinguida la responsabilidad penal del imputado. Hay muchas veces que los antecedentes no están claros si no son constitutivos de delito. El caso más paradigmático es un delito que ocurre con cualquier cantidad de frecuencia, que son las estafas. Acá en Arica, a través de los años que yo llevo acá, han habido tipos que se han hecho millonarios estafando con vehículos que se supone que van a ir a buscar a otro país. La gente les entrega un pie, gente de buena fe, les entrega un pie, qué sé yo, que son normalmente sus 3 milloncitos, y le ofrecen que un vehículo que cuesta, por ejemplo, 12, se lo van a traer en 6, ¿eh? Le entregan 3 y después nunca aparece el vehículo. ¿Qué es lo que es eso? ¿Incumplimiento de contrato o estafa? Entonces no, ese incumplimiento de contrato, archivo. Archivo. Entonces, pero, o sea, si uno utilizara las cosas con criterio, entonces sí, pero cuando es sin criterio, ahí estamos mal. Por ejemplo, a propósito de criterio, en Estados Unidos, me acuerdo que cuando empecé a ir a Estados Unidos, yo el año 77, me acuerdo que había una especie de competencia de cuánto era lo menos que se demoraba la policía en llegar al sitio del suceso, porque allá los vehículos andan patrullando, andan mirando, día y noche. Y me acuerdo que en esa época, en el estado de California, donde iba yo, se demoraban 37 segundos en llegar al lugar del suceso. Más allá si habían pescado a alguien o no, en llegar nomás, nada más. 37 segundos. Bueno, luego ya había otros que se demoraban un par de segundos menos, un par de segundos más, así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el policía norteamericano, cuando anda patrullando, si le dicen, está ocurriendo un robo en un lugar deshabitado, en la calle tanto, los vehículos que estén cerca del perímetro, que vayan al lugar. Y el que va y sabe que está cerca del lugar, ese carabinero, policía, digamos, norteamericano, da la vuelta en el auto y va realmente al lugar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pero no ahora, ya hace mucho tiempo. Mire, se está produciendo un robo, qué sé yo, y los carabineros que van, de partida no va uno en el auto, van a ese en invierno cuando hace mucho frío, van 4 porque van más calientitos, ¿no es cierto? Oye, ¿sabéis qué? No, digamos que vamos a entregar el turno ya estamos para entregar el turno. Es un problema del turno. Entonces nos damos la vuelta y nos vamos para la comisaría, damos una vuelta por ahí, qué sé yo, para llegar a la... Estoy hablando de criterio, no estoy, ni siquiera estoy hablando de mala fe, estoy hablando de criterio. De criterio.
de criterio. Ustedes han visto en la película cuando los policías salen persiguiendo y saltan la reja y corren detrás del delincuente y todo. Aquí me van a decir que los guatones de la policía corren detrás de los delincuentes, que son todos cabros jóvenes, ágiles, andan con zapatillas, corren. Uno que otro realmente lo pesca porque justo el delincuente chocó con un poste, no se dio cuenta, se pegó en el poste y se quedó en el suelo, medio inconsciente. A ese lo pescaron, uno entre 10.000. Estas no son cosas que tengan que ver con más plata, etcétera, ¿no? Con más plata. Fíjense ustedes, cuando hay un intercambio de disparos entre la policía con los delincuentes, normalmente los que salen con un impacto de bala son los policías. De lo que uno llega a la conclusión de que los delincuentes hacen más prácticas de tiro que las que deberían hacer los policías. Otro caso de lo mismo, cuando se trata de una persecución, normalmente el vehículo que resulta destruido es un vehículo de la policía. Y los delincuentes salen arrancando en el vehículo. ¿Estoy inventando? Entonces, estamos malos, ¿no? Y esto lo comento para que ustedes lo tengan en cuenta y el día de mañana cuando ustedes sean senadores o diputados o seremi o lo que sea, traten de meterle criterio en la cabeza a la gente, ¿no? De decirle, no, pues aquí uno está para hacer cosas, no para hacerle el quita al trabajo. Entonces aquí ya tenemos dos artículos que son herramientas para el fiscal para decir esto no lo investigo. Repito, no estoy hablando de las denuncias que no se denuncian. Y el 170, principio de oportunidad. Para esto somos buenos los latinos, ¿eh? Para los títulos, qué sé yo, ¿eh? Para los títulos. Nada más. 170. Principio de oportunidad. Los fiscales del Ministerio Público podrán no iniciar la persecución penal o abandonarla ya iniciada, no iniciar la persecución penal o abandonar la que ya iniciaron, cuando se tratare de un hecho que no comprometiere gravemente el interés público. Hecho que no comprometiere gravemente el interés público. ¿Quién califica eso? Hecho que no compromete gravemente el interés público, entonces sí que no lo investigo. O si está investigando, no investigo más. A menos que la pena mínima asignada al delito excediere la pena de reclusión menor en su grado mínimo. Claro, con delitos con pena baja. O sea, es un delito chico, ya no importa. O sea, todos los que van a chorear, por ejemplo, a los supermercados, bueno, entonces no importa. ¿Qué importa? Pero es que con ese concepto podemos todos hacer eso. ¿Se da cuenta? Fíjense ustedes, esto empezó hace tiempo ya. El artículo, sigo con el Código Procesal Penal, ¿eh? El artículo 111 del Código Procesal Penal, que establece los requisitos para la querella criminal, perdón, el 113, dice, requisito de la querella. Toda querella criminal deberá presentarse por escrito ante el juez de garantía y deberá contener la designación va por letra, A, la designación del tribunal, B, el nombre del querellante, C, el nombre del querellado, si no se sabe los datos, D, la relación circunstanciada del hecho con expresión del lugar, año, bla, 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 E, la expresión de las diligencias cuya práctica se solicitare al Ministerio Público y la firma del querellante. E, la expresión de las diligencias cuya práctica se solicitare al Ministerio Público. Es decir, uno tiene como obligación, como querellante, de decirle al Ministerio Público, mire, tengo dos testigos, aquí están individualizados. O si no está individualizado completamente, usted termine de individualizarlo. O lo que sea, ¿no? Una foto, o lo que sea. Es decir, la obligación que hace el legislador en la letra E del artículo 113 del Código Procesal Penal es expresar las diligencias cuya práctica se solicitan al Ministerio Público. A mí me acuerdo que esto me pasó
aquí la reforma procesal penal del sistema nuevo empezó en el 2003. Me tocó, me acuerdo, con una persona a propósito de una estafa, ¿eh? De una estafa, que ¿cómo se llama? A una señora, una clienta mía, una comerciante de una feria, ¿eh? Le habían estafado un camión, un camión. Y lógico, la señora era en años de trabajo de su camión. Presentamos la querella, aportamos antecedentes y pedimos diligencias. Resolución del Ministerio Público pidiendo el archivo provisional. Que los antecedentes aportados por el querellante, es una expresión que la utilizan de manera negativa, que el querellante no aporta diligencias necesarias para establecer el hecho punible y la participación. Si eso no está exigiendo, no ha exigido nunca la ley. La ley lo que está diciendo es que exprese la diligencia que solicita el Ministerio Público. Y el Ministerio Público es el que tiene que investigar. A lo mejor las diligencias que yo estoy pidiendo son incompletas, porque no tengo más antecedentes. Él es el encargado de completar los antecedentes. No, archivo, al tiro. Y entonces acá, ¿qué es lo que hace el legislador? ¿No es cierto? De este proceso que se fue a copiar, como le digo, a Europa y a Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace el legislador? Le traspasa, ¿no es cierto?, la pelota a la víctima. Le dice, mire víctima, usted si cree que aquí le perjudicaron sus derechos, obvio, si el que tiene que investigar no investiga, vaya a la Corte de Apelaciones a ver qué es lo que le dice la Corte. ¿Y qué creen ustedes que dice la Corte? El Ministerio Público dijo que no se podía investigar y el artículo tanto dice tal cosa, chao, váyase para casa, pierda su camión en el caso que yo le doy. Esa es la realidad. Bueno, voy a dejar este código, todas estas cosas que están basadas en la ley, de lo que y la ley que avala la práctica de lo que he visto, es el problema que tenemos actualmente en que lo único que termina con alguna sentencia condenatoria son algún tipo de delito flagrante. Flagrante. ¿No es cierto? El traficante que lo pillaron porque le hicieron un control de detención y llevaba la coca metida en el portamaleta o en la guantera de su vehículo, o porque salió arrancando y lo pillaron con la coca, o al Lanza, ¿no es cierto?, que en 21 de mayo le roba una gargantilla a una señora y la gente del lugar lo sale persiguiendo y lo pesca y se lo entrega. Tome, policía, al carabinero, ¿lo puede llevar a la comisaría, por favor, y hacer el parte? Ya, eso. No puede ser que nosotros seamos un país en el que solamente se sancionen los delitos que son delitos flagrantes. Si para eso es, incluso hasta el nombre, la PDI, Policía de Investigaciones. Entonces, yo esto se lo comento porque seguramente, como ha ocurrido con este ramo, hay mucha gente que se gana la vida después para sí y para su familia, ejerciendo este ramo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este abogado que ya tiene sus años y que se ganó la vida en los tribunales? Le está diciendo, le está adelantando los problemas con los que se va a encontrar. Cosa que se sepa bien las disposiciones, estudie, para que sepa cuáles son sus derechos y los trate de hacer valer. De eso se trata, no de otra cosa. Aquí no soy, imagínense que no soy ni candidato para ser constituyente. Así que yo las críticas las hago porque son cuestiones que hacen que el país, que podría vivir mejor, en este sentido, viva peor, nada más que eso. Hay otras cosas, otro tipo de abogados se tendrá que preocupar, ¿no es cierto?, de la parte laboral, que funciona mal, otro de la parte, ¿no es cierto?, de esta sinvergüenzura de las AFP. Claro, nosotros estamos haciendo derecho penal acá. Y estamos hablando de materias relacionadas con el derecho penal. Permiso.
Entonces ahí terminamos de hablar de las ciencias auxiliares del derecho penal, autónoma y no autónoma. Y vamos también a referirnos a la llamada política criminal, a la política criminal. La política es una expresión que tiene un montón de significados, debe ser una de las que tiene más significado, una palabra esta, política, de lo que sea. Y uno de esos significados es dirigir, es tener, como se llama, una estrategia, es decir, dirigir con estrategia. Dirigir un país es dirigir con estrategia. Se supone que uno tiene una estrategia para dirigir bien, ¿no es cierto? Ustedes, para que no digan que sigo criticando y que critico todo, ustedes podrán ver si los diferentes, no solamente el número uno, no solamente el número uno que muchos lo critican, que dice que estamos viviendo maravillosamente, no solamente el número uno, sino que están los ministros, los subsecretarios, todo. Ustedes me podrán decir solamente si a propósito de esta crisis se han metido las patas o no, desde el año pasado hasta ahora. Que han dicho una cosa, después han salido con otra. Dicen que, no hay que hacer esto y ellos mismos hacen lo que dicen que no hay que hacer. Entonces, si uno habla de estas cosas porque le gusta criticar todo, dice la verdad, ¿no? Entonces, la política criminal, ¿qué es lo que hace? Estudia la estrategia del Estado para enfrentar la criminalidad. ¿Y cómo para enfrentarla cómo? Proponiendo las reformas que considera necesarias para prevenir, o por lo menos para mejorar los índices de criminalidad, en el sentido de reducirla, no agrandarla, la criminalidad. Entonces hay una estrategia. Y desde este punto de vista, la misión de la política criminal consiste, ¿no es cierto?, en el estudio científico del fenómeno delictivo, de los delitos, para traducirlo en reformas adecuadas, ¿no es cierto?, que hagan, que se traduzcan en la legislación positiva. Ahora vimos, ¿no es cierto?, que a propósito de esta pandemia, como hay gente que no entiende que hay que cuidarse, no solamente para la salud de la misma persona que se cuida, sino que para que no se le contagie la enfermedad a otro. Ahora se está viendo que el virus se está trasladando, ahora se está trasladando a los jóvenes, y los jóvenes normalmente las enfermedades a la persona joven la ataca de manera más violenta que a la persona más vieja, incluso a los niños. Dicen que ahí se están dando las muertes hasta de niños ahora, que decían que antes a los niños el virus no les pasaba nada. Como está mutando este virus, es una cosa tremenda, ¿no? Tremenda. Un virus está mutando sobre la marcha. O sea, mutar significa transformarse, se está transformando. Entonces, lo que se estudia en un momento a lo mejor ya no nos sirve mucho para otro momento. Y ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, esta política criminal cumple una doble función. Por un lado, critica las instituciones que ya no sirven o que están caducas, ¿no es cierto? Y por otro, tiene que proponer la modernización de esas instituciones caducas. Es decir, tiene que proponer modernizar las leyes. Uno de los instrumentos de la política criminal, de esta estrategia del Estado para ¿cómo se llama?, para disminuir la criminalidad, porque parece que la criminalidad ha existido toda la vida y no se va a acabar nunca, pero por lo menos para disminuirla, es uno de los instrumentos, como digo, es el sistema penal. Pero el derecho penal, el sistema penal, el derecho penal positivo, no olvidemos que el derecho penal se basa en la ley, no es el único instrumento de la política, ¿cómo se llama?,
criminal del Estado. Pero se dice que en nuestro país hay una confianza ilimitada, incluso irracional, en las posibilidades que tiene el solo sistema penal para enfrentar la criminalidad y reducirla. Que aquí es donde, a propósito de esta crítica que se hace al sistema penal, al derecho penal, en el sentido de que no es el único instrumento para poder reducir la criminalidad, también se empiezan a pasar para el otro lado los críticos, porque creo yo, le empiezan a hacer cargos al sistema penal, al derecho penal, que le corresponde a otras instituciones del Estado. Sí, al mismo Estado, pero a otras instituciones, no al sistema penal. Por ejemplo, el hacinamiento que se vive en los campamentos, en las poblaciones marginales, que sería una de las causas de la criminalidad, por ejemplo. ¿No es cierto? Ya. Una de las causas de la criminalidad, el hacinamiento. Claro, sale a robar, ¿no es cierto? Asaltar, lo que sea, para poder mejorar su sistema, su vida, ¿no es cierto? Están viviendo hacinados, ¿no? Pero, por ejemplo, el punto de vista del hacinamiento mismo, corregir esa forma nefasta de vida, del hacinamiento en la que vive la familia, hay que partir por otro ministerio, que es el Ministerio de la Vivienda, por ponerle nombre y apellido, la vivienda y urbanismo. Claro, hay que crear viviendas sociales. Entonces, el derecho penal no tiene la culpa de todo, O sea, el derecho penal no tiene que solucionar el problema del hacinamiento. El derecho penal tiene otra función. Castigar, por lo menos era originalmente. Ahora es regenerar al que comete el delito. Claro, la doctrina se ha encargado, la ley dice que hay que castigarlo, pero la doctrina se ha encargado cada vez, ¿no es cierto?, en favor del reo, se ha encargado de dar vuelta a la tortilla. Entonces ahora la víctima tiene que encargarse de regenerar al delincuente, es decir, el Estado, víctima, tiene que encargarse de regenerar al delincuente. Entonces el problema del hacinamiento, ahí está. Otro ministerio. El Estado es un conjunto de ministerios, de órganos, de organismos, correcto, pero no le corresponde específicamente al derecho penal esto. La cárcel, ¿cómo se llama? Es la universidad del delito. O sea, ya, frase, porque los latinos somos así. Sí. Los únicos premios Nobel que tenemos los latinos, no sé si habrá uno o dos por ahí, los latinos. Los latinos en general, no solamente los latinoamericanos, los latinos en general. Son casi todos en ciencias sociales y sobre todo en literatura. Somos buenos para hablar. Pero para tener responsabilidad, para eso no, desgraciadamente. Entonces, a lo que me refiero a eso. Y entonces, del deber del Estado de proteger los derechos de las personas, surge la obligación de desarrollar una política criminal eficiente. Lógico, si lo está diciendo el artículo 1 de la Constitución. Es además un mandato constitucional, ¿no es cierto?, desarrollar, en este caso, una política criminal eficiente, porque a eso tiende todo, al bienestar de la persona humana. El artículo 1 de la Constitución, después de hablar de que las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos, dice en el inciso 4, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible.
con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Entonces, lo que criticábamos delante, el Ministerio Público tiene que hacer su pega, la PDI tiene que hacer su pega y Carabineros tiene que hacer su pega en la investigación del delito. ¿Por qué? Porque son parte del Estado. Es una obligación que está colocando la Constitución. ¿Hay que cambiar esto en ese sentido? No. El Estado está al servicio de la persona humana. Así todas estas personas están al servicio de los demás conciudadanos. Ministerio Público y policías. Para los casos que estábamos comentando del Tomasito o de este otro, ¿cómo se llama?, que le dieron la libertad condicional y después salió a matar a otra niña, después de violarla. Claro, para eso está. Entonces, el Estado desarrollar una política criminal eficiente destinada, ¿no es cierto?, a prevenir el delito en lo que sea posible, en lo mejor posible, y en sancionar la delincuencia. Si para eso se creó también el derecho penal. Eso es en su origen. Tanto es así que cuando estudiemos la primera etapa del derecho penal, vamos a ver que como no había una simetría entre el delito que cometían los primeros delincuentes, por decirlo así, y el castigo que le daban. Por ejemplo, de repente un delincuente, claro, era otro contexto, ¿no es cierto? Las cosas importantes en esa época eran otras. Le robaba, por ejemplo, una cabra de estas que andan en cuatro patas, ¿no es cierto? Le robaba una cabra a una familia y la familia llegaba y lo mataba. No había simetría, ¿no es cierto? El principio, ¿no es cierto?, que existe ahora, de la simetría, ¿no es cierto?, entre el delito y la pena. Entonces se establecieron ciertos límites a la reacción privada, como eran, ¿no es cierto?, el ojo por ojo, que era un límite. Si tú le cortás una pata a un gallo, bueno, que te corten otra pata a ti, pues esa era la pena. No si le cortabas una pata a alguien, no que te cortaran las dos patas y los dos brazos, no, hay simetría, ¿cierto? O sea, era un límite, el ojo por ojo, diente por diente, no era el máximo, se estableció como un límite. Lo mismo la compensación, se empieza ya a hablar de posibilidades de reparar, ¿cierto?, la compensación. Y también existe otro antecedente dentro de esa época primitiva, ¿no es cierto?, que era el abandono nupcial, que consistía en entregarle el agresor al ofendido, para que él viera cómo lo castigaba dentro de cierto contexto. Entonces, claro, el deber del Estado de proteger a los ciudadanos, todos los funcionarios públicos tenemos ese deber. Imagínense ustedes que a nosotros nos paguen por hacer clase y no hagamos las clases, o no sepamos hacer la clase. No, es lo mismo cuando un carabinero no persigue a un delincuente, no está haciendo su trabajo, o un PDI, cuando no investiga, no está haciendo su trabajo, o un fiscal que archiva porque sabe que puede asilarse en alguna disposición para archivar, no está haciendo su trabajo. Entonces no está cumpliendo con la Constitución ni con la ley. Ese es el punto. Pero no obstante, entonces, la importancia de la política criminal, es frecuente que no exista conciencia pública en relación con ella, incluso respecto de las autoridades del Estado. No existe, o sea, no hay, como se llama, una verdadera conciencia de lo que es la política criminal. O sea, de partida, creo yo, no se nombra a las personas adecuadas en ninguno de los gobiernos. Aquí deberían haber tipos que, por ejemplo, para mejorar lo de la delincuencia, qué sé yo, deberían haber tipos que de partida se dediquen a esta área del derecho. Pero no, uno ve que se nombra a la gente por otras razones. En todo, no solamente en esto, en todo. Entonces, ¿cómo va a ir a legislar a alguien que no tiene idea de derecho penal y va a ir a modificar el Código Penal, por ejemplo? Una muestra de dicha desvalorización radica en la confianza del público en las respuestas puramente represivas, dice la doctrina. Extremo profundamente arraigado en la conciencia colectiva. Sí, aquí
El chileno tiene bien arraigado, pero parece que esto en todas partes, incluso en los países islámicos son más drásticos. Ahí todavía, como ahí en esos países se confunde la religión con el derecho, en materia de derecho penal, ahí todavía está ¿cómo se llama? La pena de la lapidación, es decir, de matar a una persona en público y a pedradas. A pedradas. Es decir, no somos los únicos que pensamos que el castigo es el único que le corresponde a un delincuente, sobre todo que uno que comete un delito grave. Pero en el caso chileno sí, la gente tiene la idea de que el castigo tiene que ver con el delito que comete. Cuando mataron a este Tomasito, la gente del lugar indignada fue ¿cómo se llama?, a apedrearle la casa a los familiares del Tomasito, a los familiares del Tomasito. Incluso algunos hasta querían incendiarla, parece. Lo mismo pasó después cuando detuvieron al tío, y después cuando lo soltaron al tío, ¿no es cierto?, querían pegarle a alguien ahí, ¿no?, a la policía, qué sé yo, porque así es la reacción primitiva, es lo que decía Lombroso, que la gente regresa a estados primitivos, el delincuente, ¿no es cierto?, que el hombre es un ser atávico, se tiene la tendencia a regresar a los estados primitivos, donde todo se solucionaba con la violencia, nada más. Entonces no pueden haber, según la doctrina, fundamentos puramente represivos, sin tener fundamento científico ninguno. Pero tampoco la doctrina se ha encargado de demostrar que la represión no sirve. O sea, lo afirma, sí. Dice que no hay fundamento para decir que la pura represión sirve para reprimir los delitos. Pero tampoco hay estudios que establezcan lo contrario. Si es la pura estadística, eso no quiere decir muchas veces el 100% de una cuestión. Precisamente por la cifra negra de la justicia, justo, la cifra negra de la justicia, los casos que no se denuncian, entre otros. O sin proponer esquemas eficaces que desvirtúen ese sentimiento arraigado en la población chilena. Claro. ¿Cómo se llama? La gente tiene, es que el alma que echa mano. Pero además no es así. No es así. No es como dice, ¿cómo se llama? Como dice de que solamente a la gente acá se la reprime, se le aplica una sanción penal. No, porque también hay, ¿no es cierto?, una serie de medidas que están en la ley 18.216 sobre reinserción. Ley 18.216 del año 83 que ha sufrido modificaciones. Y dentro yo tengo el texto del año 2016, que ahora creo que hay otras adicionales. El artículo 1 dice: la ejecución de la pena privativa o restrictiva de la libertad podrá sustituirse por el tribunal que la imponga por alguna de las siguientes penas. A. Remisión condicional. B. Reclusión parcial. C. Libertad vigilada. D. Libertad vigilada intensiva. E. Expulsión. Y F. Prestación de servicio en beneficio de la comunidad. Hay 6 medidas sustitutivas de las medidas privativas, encierro, o restrictivas, relegación, por ejemplo. Entonces no se puede decir que el Estado chileno lo único que hace es aplicar la represión. Y estas son las medidas que se otorgan en la sentencia. Después de la sentencia tenemos la libertad condicional. Después de la sentencia, la libertad condicional. Y después, ¿para qué decirle? Tenemos el indulto, ¿no es cierto?, o la amnistía. Entonces, no es así esta afirmación de la doctrina,
con la que viene hace tiempo diciendo, mire, lo único que castigar nomás y nada más. No. Y teniendo en cuenta lo que les señalé antes, que hay funciones que no le corresponden al derecho penal. Le corresponden al Estado, sí, claro, pero no específicamente al derecho penal o al sistema penal. Se afirma igualmente que cuando el derecho penal, dada su naturaleza, recurre únicamente a la variable represiva, solo toca la superficie del conflicto, por lo que tiene escasas posibilidades de influir positivamente en la solución del problema de la criminalidad. Eso es lo que yo digo que no es cierto totalmente, porque el Estado tiene otros organismos para solucionar otros problemas que van a incidir en la reducción de la criminalidad. Por ejemplo, incluso ONGs particulares. Díganme ustedes, ¿qué importancia tiene esta famosa institución que se llama Paz Ciudadana? Yo lo único que veo es que hacen estadística, pero algo importante, así que se les haya ocurrido, qué sé yo, como por ejemplo, medidas para evitar que el victimario que obtiene la libertad no vaya en contra de la víctima. Lo mismo de siempre, no acercarse a la casa, no acercarse al domicilio, etc. Un tipo que es retorcido de mente, es maldito, porque además hay que considerar que hay gente que más allá de que uno tenga plata, hay gente que es mala, de malos instintos, hermano. Bien simple, bien simple. ¿O ustedes creen, cómo se llama, que los banqueros que saben que están ahorcando a la gente no es una forma de un mal instinto eso? Ahorcar a la gente cobrándole intereses que no puede pagar. No. Debe demostrarse que la pura represión no sirve y que su exceso puede ser hasta contraproducente, tratándose de un recurso simplista y escapista. Claro, en la dogmática se dicen cosas, ¿no es cierto? Claro, porque uno habla nomás. Es como los periodistas, pues los periodistas reencachados, el periodista se las pregunta. El problema es el que da la respuesta. Hacer la pregunta es fácil, pero dar la respuesta significa solucionar, eso es lo difícil, y es lo que no hacen los periodistas. Debe racionalizarse y perfeccionarse el sistema penal con el fin de hacerlo más eficiente en la persecución penal y de evitar sus posibles efectos criminógenos. Aquí, ¿no es cierto?, hay que hacerse una pregunta bien simple. ¿Cuál es la función del derecho penal? Al menos, cuando yo estudié, todavía la función del derecho penal era castigar los delitos penales. Ya se había empezado a hablar de esto, de la obligación del Estado de la resocialización del delincuente y la reintegración a la sociedad, como obligación del Estado, y no reprimirlo, no castigarlo. Pero no era como ahora. No era como ahora. Porque al final, ¿no es cierto?, se termina en una pregunta bien simple. ¿A quién tiene que amparar el derecho penal? El derecho penal. Estoy hablando de otra estudio, de otra ciencia, etc. El derecho penal, ¿a quién tiene que amparar? ¿A la víctima o al victimario? Bien simple. ¿A quién tiene que amparar el derecho penal? ¿A aquel trabajador o trabajadora que sale todas las mañanas a ganarse el pan para él o su familia? ¿O al que lo asalta cuando va caminando a tomar el bus, para después tomar el metro, para después caminar para llegar a su pega? ¿A cuál de los dos hay que amparar? Por el derecho penal. ¿Al que sale a trabajar o al que lo asalta? Porque como les decía antes, ¿no es cierto?, de esos ejemplos que se ponían en mi época de estudiante, de que, ¿no es cierto?, no se debía sancionar a aquellos que cometían el hurto famélico, es decir, el que robaba o hurtaba para vestirse porque no tenía vestimenta, o para comer porque no tenía que comer. Ahora el delito es un negocio. Es un negocio. Porque no van a decir ustedes, ¿para qué vamos a hablar de los tipos que van, ¿no es cierto?, al aeropuerto, que lo tienen de casero, al aeropuerto de Pudahuel de Santiago? Se han robado 2 veces los camiones blindados, ¿no es cierto?, no sé cuánta cantidad de millones. Investigación de la PDI o de Carabineros,
¿Se ha recuperado algo? ¿Mm? Bueno, eso ya es grosero, ya, pues, ¿sí? La cantidad de asaltos a los malls llenos de gente asaltando la joyería. ¿Cuántos resultados han habido? El otro día llegaron no sé cuántos asaltantes, disparos, cualquier cantidad de cosas. Detenidos, ninguno. Ninguno. Información de la policía. Sale el representante que tiene para estos efectos, ¿no es cierto?, de la policía. Dejaron un vehículo abandonado en tal parte y lo incendiaron. Listo. Esa es la última noticia del asalto. Bien. Pero digo, estos que se roban en el aeropuerto, estos que se roban en los malls, que entran a la joyería a robarse los relojes caros, los brillantes, qué sé yo. Los que tienen de casero a los que van a los camioneros que van a buscar, ¿no es cierto?, las importaciones que se hacen para las casas comerciales, qué sé yo, los camiones que traen 100 televisores, ¿cómo se llama?, estos modernos, o lavadores, qué sé yo, todas las cosas. Me van a decir ustedes que esos 3 casitos, y incluso los que salen a saltar, ¿cómo se llama?, a la calle, estos que andan de a dos en una moto, que no agarran a ninguno, porque Carabineros nunca tiene la mala suerte, Carabineros tan pobres, nunca prevén que 2 que van en una moto, ¿no es cierto?, van a asaltar a alguien. Nunca se topan, nunca hay coincidencia de ese estilo. Entonces, me van a decir ustedes que los tipos estos que se roban en un día 10 celulares, 20 celulares, qué sé yo, porque hacen tantos asaltos, es para, ¿cómo se llama?, para tener para comer, para ir a comprar sus hot dogs porque no le alcanzó para más al día. El delito hace mucho tiempo y que es un negocio. No solamente los delitos de carácter internacional, ¿no?, como puede ser el tráfico de droga, el tráfico de armas, el tráfico de blancas, ahora el tráfico de migrantes y otros. No solamente los delitos internacionales, sino que muchos delitos son todo una forma de vida. Son gente que no tiene acá en su cerebro, ¿no es cierto?, dentro de todos tenemos una especie de disco duro, ¿no es cierto?, porque al final ya se está llegando a esa conclusión, que todos tenemos un disco duro también en la cabeza. No tienen la palabra trabajo. No. ¿Saben cómo nos dicen a los que trabajamos los delincuentes? Los giles. ¿Sí? O sea, en general, al que hacen objeto de un delito es un gil. Es un gil. O sea, ustedes, por ejemplo, por quitarle el celular, lo tiran al suelo, le pegan su par de patadas, etcétera, a lo mejor no lo matan, pero le pueden causar algún tipo de lesión. Es un gil. Si violan a una niña, es una gil. Si matan a un trabajador, es un gil. Todos somos giles, los giles. Y el contrario de gil es vivo, o sea, delincuente. No tienen eso dentro del disco duro. Trabajar, no existe eso. Creo yo. Ahora, presupuestos objetivos. Presupuestos y objetivos de la política criminal. Los presupuestos de la política criminal los representan los principios valóricos en que se funda la política criminal y los constituyen los principios garantistas del derecho penal, como límites del jus puniendi, ¿no es cierto?, del derecho de castigar. Lo que von List llamaba la Carta Magna del delincuente. Aun cuando no todos tienen consagración positiva expresa, como por ejemplo los principios de última ratio, de mínima intervención, de subsidiariedad, lesividad, culpabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, derecho penal de acto, prohibición de prisión por deuda, prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hay algunos que tienen consagración en la ley positiva, otros que no. El objetivo de la política de los presupuestos
Y el objetivo es la protección de los bienes jurídicos y por ende los derechos de las personas. Estos objetivos presentan tensiones entre sí. Por un lado, la necesidad de protección de la víctima, que es la gran olvidada de esta reforma procesal penal. Ya lo han reconocido todos los actores del sistema. Incluso los señores fiscales. Incluso los señores fiscales. Claro, ya cuando todo el mundo lo reconoce, no queda más que reconocerlo. Por ahí me imprimí del sistema ¿cómo se llama? Un tratado español que está para eso, está para imprimirlo, por si a alguien le interesa. Se llama La Victimología. Súper completo, por si les interesa. La victimología. Se suponía en este proceso penal que fueron a copiar a ¿cómo se llama? Europa y Estados Unidos. Le cambiaron algunas cosas para adaptarla al sistema chileno, como por ejemplo en vez de jurado, ¿no es cierto?, que se usa en Estados Unidos, lo cambiaron por 3 jueces orales, pero copia nomás. Y además sin contar, como les digo, con ciertas instituciones que son auxiliares al ejercicio del derecho penal y del proceso penal, que son las que comentábamos delante, de la preparación de los fiscales en todas esas materias que les dije, dactiloscopía, etcétera, etcétera. Entonces, nos encontramos con que la víctima es el gran olvidado también de esta reforma, desgraciadamente. Bien, sobre esto vamos a seguir en la próxima clase. Que estén bien, jóvenes.